unión de dos especialidades que están en la región de cabeza y cuello. La especialidad tiene dos grandes partes, como su nombre le dice, la parte de cabeza y cuello trata la parte de tumores de cabeza y cuello, ¿no? Tumores fuera del cráneo, porque lo que está dentro del cráneo lo ve el neurocirujano. Tumores fuera del cráneo como cáncer de piel, cáncer de tiroides, cáncer de las glándulas salivales, cáncer de la cavidad bucal, o tumores benignos, malformaciones congénitas como el quiste tirogloso, el quiste del branquial, malformaciones del desarrollo como el prognatismo, y ya vamos a la parte maxilofacial, ¿no? Prognatismo, traumatismos de cabeza y cuello, fractura del malar, fractura de mandíbula, en general todas las fracturas del esqueleto facial. En primer lugar, mi principal motivante fue mi propia realización personal, mis metas personales. Y segundo, fue que me di cuenta que con la carrera podemos cambiar la vida de las personas, mejorar la vida de las personas, hacer que una persona de lo que haya perdido algo que es la salud muy importante pueda recuperarlo, o de que algo que considere que puede cambiar en él, pueda cambiarlo. Y en particular en mi especialidad, en cabeza y cuello, actualmente hay bastantes casos de pacientes que tienen defectos del desarrollo, ¿no? Asimetrías faciales o disarmonizaciones faciales que la cirugía cambia su vida radicalmente. Yo roté esta especialidad en pregrado en el Hospital 2 de Mayo, donde pude ver de cerca, ¿no? Como alumno de pregrado, cómo las personas podían cambiar o cómo podía ser una especialidad en un lugar anatómico tan pequeño, ¿no? Como es cabeza y cuello. A veces dicen solamente está de la clavícula para arriba, pero ofrece una gran posibilidad de manejo, de tratamiento, de poder transformar las regiones faciales, las facciones de muchas personas, y eso me llamó bastante la atención. Y al terminar la universidad, decidí por esta especialidad por este motivo, ¿no? Cuando yo llegué a la ciudad en 2017, había dejado de haber la especialidad por muchos años, casi como 10 años. Incluso los servicios de triaje acá mismo en la clínica no nos mandaban adecuadamente los pacientes. A veces decían cabeza y cuello y nos mandaban un dolor de garganta. O cabeza y cuello, dolor de cabeza, cefalea, lo cual no corresponde pues a la especialidad. Entonces poco a poco fueron llegando los verdaderos pacientes, ¿no? Y al inicio llegaban estos tumores avanzados, ¿no? De tiroides, de parótida, de mandíbula. Fue los primeros años bastante duro para mí, ¿no? Que venía acá recién de vuelta a Huancayo. Pero poco a poco ya va ganándose más conciencia en lo cuanto es prevención, ¿no? Los pacientes apenas tienen un tumor pequeño y ya van viniendo, ¿no? El objetivo que tenemos es que se pueda ofrecer los mismos servicios que en la capital, ¿no? Ese es nuestro objetivo como región, y de forma personal mi objetivo es llegar a hacer las cirugías microvasculares que se llaman, ¿no? Reconstrucciones microquirúrgicas. Es el presente, pero es el futuro en la región. Actualmente en nuestra región no hay ningún microcirujano vascular que haga estas reconstrucciones microquirúrgicas. Hicimos una en el hospital el año 17, 18, hicimos una, pero tuvimos que contar con la ayuda de un microcirujano que vino de Lima a hacer las microanastomosis en un tumor gigante, en una paciente que venía de Huancavelica. El objetivo es que ya no tengamos que necesitar profesionales de otros sitios, sino hacerlo nosotros. Para eso necesitamos capacitarnos, y también es el objetivo acá en la clínica. Contamos con un microscopio moderno, el cual nos permitiría hacer esta microcirugía, pero necesitamos capacitarnos en esto para poder hacerlo. Para mí esta es una meta, ¿no? Una meta personal. Que un tumor llegue a ser grande de una manera tan deformante realmente es producto de la idiosincrasia de nuestro medio, ¿no? Porque estos tumores no es que aparezcan grandes de frente, empiezan con un tumor pequeño. En el caso de nuestra paciente empezaron un tumor pequeño en la encía. Como no le causaba dolor, podía comer, podía trabajar, seguía adelante. Hasta que vino a la consulta cuando el tumor era tan grande, que tenía mal olor, no le dejaba ni comer, ahí recién viene la consulta, pues no es lo que debería ser, ¿no? Nos falta prevención y nos falta que los servicios de salud ingresen, ¿no? A estos sitios más alejados, que es de donde salen este tipo de pacientes. Cuando son tumores grandes, lo que primero tenemos que hacer es estudiar qué tipo de tumor, ¿no? Un tumor benigno, es un tumor maligno.
hacer un estudio de la extensión, una tomografía, una resonancia, una radiografía, un estudio de imagen. Es el manejo inicial, ¿no? Saber a qué nos estamos enfrentando. ¿Es un cáncer? ¿Es un tumor benigno? ¿Está alterando o está afectando alguna arteria importante? Ese es nuestro objetivo inicialmente, para luego dar un manejo, ¿no? ¿Vamos a operarle o no? De repente ya no se puede operar, solo va a recibir radioterapia. Todo eso va a depender del manejo inicial. Esto significa la cirugía correctiva de los maxilares. Hay pacientes o hay personas, habrán visto, que tienen la mandíbula un poco adelantada, no sé si han notado, o que a veces el maxilar superior lo tienen muy retrocedido, muy hipoplásico, muy hundido. Esto es una alteración del desarrollo de los maxilares, y muchos de esos pacientes tienen estigma social, ¿no? A veces, justo en la pandemia, se ponen mascarilla y no se la quitan para nada, o usan gorra, o se tapan con el cabello, o buscan disimular estos defectos. Esta cirugía no estaba muy poco difundida en nuestra región. La primera que hice fue después de casi un año de haber estado trabajando, porque no había, o sea, los pacientes hay, pero no hay la costumbre de poder corregir esto, ¿no? Actualmente ha avanzado bastante, con decirte que estamos operando 2 o 3 casos al mes. Es una cirugía compleja, es una de las cirugías más particularmente dificultosas por la técnica que requiere, ¿no? en la parte maxilofacial de la especialidad. Y también es un trabajo multidisciplinario, porque ahí vamos a manejar lo que es la oclusión o la mordida del paciente, ¿no? Entonces a veces pedimos que el odontólogo le haga una evaluación y le haga un análisis cefalométrico previo a la cirugía, ¿no? Porque esta cirugía en sí tiene 3 fases, ¿no? La fase de planificación, en la cual nosotros vamos a planificar cuál va a ser la mordida, el avance del maxilar o el retroceso de la mandíbula, cuál va a ser su nueva mordida del paciente. En esa parte trabajamos estrechamente con el odontólogo. Luego tenemos la fase quirúrgica en sí, ¿no? En la cual vamos a ejecutar lo que hemos planificado, hacer cortes en los huesos. Toda esta cirugía es intraoral, por cierto, no se hace ningún corte en la cara. Y hacemos los retrocesos, la colocación de placas y tornillos, la osteosíntesis. Y la tercera fase, que es la fase de recuperación, ¿no? Donde a veces algunos pacientes van a ir a ortodoncia posteriormente, algunos no lo necesitan. Es bastante particular, porque después de operarse a los pacientes les dejamos una fijación intermaxilar. O sea, están con la boca cerrada por 21 días. Se le coloca ligas, pequeños alambres para que no puedan abrir la boca y se puedan consolidar los huesos. Durante este periodo los pacientes tienen una dieta líquida, ¿no? Con sorbete o con cañita o con cucharita van a alimentarse de esa forma por 21 días. Aparte que posterior a la cirugía a veces hay un poco de edema, se hincha un poco la cara y eso va bajando durante la recuperación, ¿no? Ahora, para que este paciente, es una pregunta frecuente, ¿no? Haga su deporte de contacto, juegue fútbol, no lo sé, haga todo tipo de deporte, la recuperación completa se da en 3 meses. En 3 meses hay una consolidación al 100% de los huesos para que el paciente siquiera haga boxeo, la actividad que él desee. A mí me parece que se está viendo que es posible corregir eso. O sea, muchas personas pensaron que pues ya naces así y tienes que vivir así siempre, pero no es así, sino esto se puede corregir. Y creo que se ha difundido un poco, ¿no? el cambio que hay, porque es un cambio bastante radical de una persona cuando se hace esta cirugía. Entonces ha visto que es posible que se pueda corregir esto con la cirugía, y por esto está habiendo más afluencia de pacientes. En cirugía ortognática está agarrando un poco de moda, por así decirlo, lo que es la planificación tridimensional guiada por computadora, ¿no? También lo estamos haciendo. Hay programas que nos ayudan a simular más o menos la cirugía, ¿no? Y a veces lo tenemos que imprimir. Hacemos impresión en 3D de la maxila para poder planificar, medir el grosor del hueso del paciente y planificar por dónde va a ir la cirugía. Acá en la clínica yo hago impresiones 3D a partir de la tomografía que les pedimos. Yo hago una impresión 3D del cráneo, del maxilar o la mandíbula de los pacientes. Igual en trauma. En trauma de órbita es muy difícil calcular, ¿no? Colocar una malla en fracturas. Entonces yo primero le imprimo su modelo 3D del paciente y luego le hago la malla a su medida precisa, ¿no? Entonces esto me permite menor tiempo operatorio y un resultado casi perfecto, ¿no? Por no decir perfecto. Es bastante prometedor, ¿no? Por ejemplo, con decirte que, bueno, ya no es el futuro, es el presente en el primer mundo,
En Estados Unidos o China, por ejemplo, se usa lo que es una especie de GPS para poder calcular la posición de los huesos, para poder ver cuando uno opera cómo se está moviendo el hueso en tiempo real, en una imagen. No podemos hacer cortes en la cara para ver eso, ¿no? A diferencia de un traumatólogo que le abre toda la pierna, lo ve, pero acá tenemos que hacer incisiones intraorales o incisiones mínimas, lo cual no nos permite a veces ver el movimiento que estamos haciendo a los huesos. Para eso existe lo que se llama como un radar en GPS y nos permite ver en tiempo real el movimiento de los huesos, cómo va quedando la alineación, entre otras cosas, ¿no? La reducción anatómica correcta. Ese es el futuro que tiene que llegar a Perú, el futuro de acá también de la región. Luego se están trabajando también en bioelementos, ¿no? Actualmente usamos las placas y tornillos de titanio, pero en el futuro se va a usar una especie de pegamentos, se está probando también en el mundo, ¿no? Hay investigaciones sobre eso, como los bioglue, por ejemplo, son biopegamentos que se está usando para sintetizar los huesos, ¿no? Para hacer eso. También está la impresión tridimensional, pero de tejidos vivos, también están probándose eso en el primer mundo. Es el futuro realmente de lo que es la tecnología en la especialidad, ¿no? Ahora, cuando yo llegué, creo que no había en la región ningún microscopio. Poco a poco han ido comprando los hospitales, institutos, la clínica también ya tiene un microscopio, entonces eso me hace ver pues que estamos avanzando, ¿no? Por ejemplo, para reconstruir la mandíbula por un tumor o por accidentes donde se pierde una gran parte de mandíbula, sacamos el peroné con su vaso, su vena, su arteria, y se hace una microanastomosis a la facial, a la arteria facial o a la arteria tiroidea. Entonces eso se hace con el microscopio, esa microanastomosis. O pacientes que han sufrido un accidente y se han seccionado el nervio facial y quedan con la cara paralizada. Entonces con el microscopio se hace una microanastomosis del nervio facial o se colocan injertos en el nervio facial para que eso pueda recuperarse poco a poco. Entonces eso, pues que en la clínica contemos con un microscopio es bastante, una visión bastante progresista de la medicina, ¿no? De la cirugía en particular. Cuando tienen estos defectos, pues el consejo es que vengan a la consulta especializada en la clínica, los vamos a evaluar, los vamos a revisar y les vamos a decir cuál es el tratamiento más adecuado para ellos. Algunos requieren solo retroceder la mandíbula, a otros avanzar el maxilar y retroceder la mandíbula. Entonces esto va a salir de acuerdo a la evaluación previa que se les haga. Invito a todos los pacientes, en particular los que tienen estos problemas de crecimiento mandibular o de hipoplasia del maxilar, que puedan venir a la clínica para poder atenderlos, están bienvenidos para poder explicarles a detalle, de repente más detalle que ahora, en qué consiste esta cirugía, ¿no? Y pueden confiar pues en una cirugía segura, como siempre realizamos acá en la clínica.